Bienvenidos a Susurros del Corazón. Antes de comenzar esta historia, te invito a suscribirte a nuestro canal Susurros de Corazón, donde cada historia late con fuerza y emoción. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje de sentimientos. Porque detrás de cada historia, puede esconderse tu propia verdad. Me enamoré de mi mejor amigo, y él cambió de ciudad justo cuando todo comenzaba. Capítulo 1. Cuando lo conocí. Hay días que no parecen importantes mientras los vives. Solo más horas, más clases, más rutinas. Pero con el tiempo, entiendes que ciertos encuentros le tuercen el rumbo a tu historia, aunque al principio no lo notes. Yo tenía 14 años y el corazón lleno de miedos cuando lo vi por primera vez. Era el primer día de clases en un colegio nuevo. Mi familia se había mudado de ciudad por el trabajo de mi papá y yo no conocía a nadie. Ni una sola cara familiar entre los pasillos. El aula olía a marcador viejo y a nervios compartidos. Me senté en la tercera fila, junto a la ventana, con la esperanza de que nadie me hablara. No quería destacar. Solo quería sobrevivir al día sin hacer el ridículo. Y entonces lo escuché. Una risa. No fuerte. Pero sincera, limpia. Una risa que rompía el murmullo general como si el mundo tuviera un fondo musical solo para él. Lo vi sentarse 2 filas más adelante. Alto, delgado, con el cabello oscuro y rebelde cayéndole sobre la frente. Tenía la piel clara, la nariz recta y una expresión tan segura que parecía no tener dudas de nada. Pero sus ojos eran distintos. Tranquilos. Observadores. Como si el ruido no pudiera alcanzarlo. Me llamó la atención que no hablara tanto como los demás. Que no necesitara demostrar nada. Que, de alguna manera, parecía estar más presente que todos. A la semana siguiente, nos tocó ser compañeros de laboratorio. Hola, me dijo. Tomás. ¿Y tú? Lucía, le respondí, sintiéndome más pequeña de lo habitual. Sonrió. Y en ese gesto, algo se movió dentro de mí. No fue amor. No aún. Fue intriga. Curiosidad. Como si, sin saberlo, él fuera a enseñarme algo importante. Desde ese día, nos hicimos inseparables. No de golpe, no con promesas. Pero los espacios entre clases empezaron a tener su voz. Me preguntaba cosas que nadie me había preguntado antes. ¿Te gusta escribir? ¿Qué música escuchas cuando estás triste? ¿Qué sueño nunca le contaste a nadie? No hablábamos por hablar. Hablábamos de verdad. Él decía que yo tenía ojos de mapa, como si todo lo que sentía pudiera leerse en ellos. Yo le decía que él tenía alma de viento, porque llegaba sin hacer ruido, pero se notaba cuando no estaba. Pasaban los meses y, sin saber cómo, su presencia se volvió parte de mi rutina. Tomás se convirtió en mi lugar seguro. Pero nunca hablamos de amor. Ni siquiera lo insinuamos. Éramos amigos. Al menos, eso creía. Capítulo 2. Nuestro mundo secreto. La amistad con Tomás no era común. No era la típica conexión entre compañeros de colegio que comparten recreos y chismes. Lo nuestro era algo más profundo, más silencioso. Como un lenguaje que solo él y yo entendíamos. Teníamos nuestros rituales. Todos los jueves, al salir del colegio, caminábamos hasta una vieja librería del centro. No comprábamos nada. Solo entrábamos, recorríamos los pasillos polvorientos y abríamos libros al azar. Elegíamos una página cualquiera y la leíamos en voz alta, uno al otro. Decíamos que era el mensaje secreto del día. A veces eran frases absurdas. Otras, versos que nos dejaban pensando por días. Un jueves, Tomás me leyó esto. Y si alguna vez me pierdo, búscame en los lugares donde fuimos felices. Me miró sin decir nada más. Pero ese día, me costó mirarlo a los ojos. Los fines de semana, hablábamos por mensajes hasta las 3 de la mañana. Compartíamos playlists, frases escritas en servilletas, sueños raros que nadie más hubiera entendido. Un día, él me mandó una foto del cielo nublado y escribió. Así se siente el pecho cuando no hablamos. Yo respondí con una canción triste. Él me llamó esa misma noche, solo para decirme. No me gusta que te sientas así. Había una ternura en el que me rompía un poco todos los días. Y una forma de cuidarme que me hacía querer quedarme ahí para siempre. Pero lo nuestro, no era lo nuestro.
Seguíamos siendo los mejores amigos. Nunca hablamos de amor. Aunque a veces lo rozábamos con los dedos. Como la tarde que me caí de la bici frente a su casa y él me limpió la herida con tanto cuidado, que me temblaron las rodillas. O cuando un profesor nos separó de mesa y él me escribió en una hoja. Me sacaron a mi brújula. O la vez que me abrazó, después de que tuve un ataque de ansiedad en mitad de clase, y me dijo al oído. Estoy aquí. Siempre voy a estar. Y yo le creí. Porque en ese momento, no podía imaginar un mundo donde él no estuviera. Lo curioso era que nadie más entendía esa conexión. Nuestros compañeros pensaban que éramos pareja, pero cuando lo decían, yo me reía, aunque por dentro algo se encogía. Una parte de mí sabía que lo que sentía ya no era solo cariño. Pero tenía miedo de nombrarlo. ¿Por qué? ¿Y si decirlo lo rompía todo? Prefería callar. Prefería tenerlo así, cerquita pero sin tocar, a arriesgarme a perderlo. Lo nuestro era un secreto. Uno que ni siquiera nosotros nos animábamos a decir en voz alta. Y eso, también dolía. Capítulo 3. Señales invisibles. Los años habían pasado. 3, para ser exactos. Ya no éramos los mismos adolescentes que se escondían entre libros viejos y frases sacadas al azar. Ahora estábamos a punto de terminar la secundaria, y el mundo nos empujaba con fuerza hacia decisiones que no estábamos listos para tomar. Tomás tenía 17, y yo también. Éramos más altos, más conscientes, más inseguros. Y sin embargo, en algunos aspectos, todo seguía igual. Seguíamos caminando juntos después de clase. Seguíamos hablando de madrugada. Seguíamos inventando excusas para vernos fuera del horario escolar. Pero ahora, cada roce accidental, cada mirada que duraba más de lo normal, tenía un peso distinto. Había momentos en los que me sorprendía mirándolo y preguntándome cuándo, exactamente, había dejado de ser solo mi amigo. Tal vez fue cuando empezó a peinarse diferente. O cuando su voz se volvió más grave, más suave. O tal vez fue el día que una chica lo abrazó en el pasillo, y yo sentí una punzada que no supe reconocer como celos hasta mucho después. Una tarde, mientras estudiábamos en su casa para un examen de historia, pasó algo que no pude ignorar. Estábamos sentados en el piso, rodeados de libros abiertos, cuando él se quedó mirándome en silencio. ¿Qué? Pregunté, incómoda por su mirada directa. Él sonrió, bajó la vista, y respondió. Nada, es que estabas diciendo algo con tanta pasión que no quería interrumpir. Me gusta verte así. Sentí un calor recorrerme el cuerpo. No por la frase. Por cómo la dijo. Como si no hubiera pensado en decirlo. Como si simplemente se le escapara la verdad. Ese tipo de cosas empezaban a pasar seguido. Y no eran solo palabras. Era la forma en que me colocaba el mechón detrás de la oreja cuando el viento me despeinaba. O cómo se quitaba el abrigo sin decir nada si notaba que yo temblaba. O cómo me observaba en las fiestas, sin bailar, desde el otro lado del salón, como si su lugar no estuviera donde él estaba, sino donde yo estuviera. Una noche, caminando hacia casa después de ver una película juntos, nos detuvimos frente a la plaza de siempre. Lucía, me dijo, en voz baja. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez pensaste en lo que pasaría si uno de los dos sintiera algo más? Sentí que el mundo se detenía. No supe qué responder. Mi pecho golpeaba tan fuerte que me costaba respirar. Él me miró con una mezcla de temor y valentía. Solo lo pregunto. No por nada en particular. Por curiosidad, supongo. Mentira. Lo sabía. Y él sabía que yo también lo sabía. Pero ninguno de los dos estaba listo para enfrentarlo. Así que, como tantas veces antes, lo dejamos pasar. No sé, le dije, con una sonrisa vacía. Supongo que sería raro, ¿no? Sí, raro, repitió él. Y seguimos caminando. En silencio. Con esa sensación de estar a centímetros de algo enorme, pero demasiado asustados para tocarlo. Capítulo 4. El día que casi lo dije. Era otoño. De esos días fríos y dorados donde las hojas caen lento y el aire huele a despedida, aunque todavía no sepas de qué. Habíamos pasado la semana entera preparando una presentación para literatura. El tema era el amor en la poesía clásica. Tomás eligió a Becker. Yo a Alfonsina Storni. Irónico,
considerando que llevábamos años bailando alrededor de un amor que ninguno se atrevía a nombrar. Esa tarde habíamos decidido ensayar juntos en la biblioteca pública. Era sábado, y el lugar estaba casi vacío. El sol entraba por las ventanas altas y dibujaba siluetas de luz sobre las mesas. Todo se sentía detenido. Como si el tiempo, por una vez, quisiera esperarnos. Lee tu parte, me dijo Tomás, sentándose frente a mí con los brazos cruzados y esa media sonrisa que usaba cuando intentaba parecer despreocupado. Tomé el papel, respiré hondo y empecé. Tú me quieres blanca. Dios te lo perdone. Tú me quieres casta. Pero me detuve. ¿Qué pasa? Preguntó él, mirándome con atención. Nada, es que, de pronto, me pareció ridículo, dije, soltando una risa nerviosa. Hablamos del amor como si lo entendiéramos, y no tenemos ni idea. ¿Tú no crees en el amor? No es eso, respondí, bajando la mirada. Es que, ¿cómo sabes que lo que sentís es real y no solo miedo a estar solo? ¿O costumbre? ¿O idealización? Él se quedó en silencio. Luego se inclinó hacia mí, apoyó los codos en la mesa y me dijo, con una voz más suave de lo habitual. Cuando lo sentís de verdad, no lo confundís con nada. Me congelé. Fue uno de esos momentos donde todo puede cambiar con una sola palabra. Estábamos solos, frente a frente, con todas las señales gritando entre nosotros. Y pensé, es ahora. Decilo. Decilo y terminá con esta espera. Abrí la boca. Tomás. Él levantó la vista. Sus ojos se suavizaron. Me escuchaba. Me esperaba. Pero antes de que pudiera seguir, sonó su celular. Una notificación. Él lo miró. Frunció el ceño. Un segundo, dijo, y se puso de pie, alejándose unos pasos para contestar la llamada. Yo me quedé ahí. Con las palabras a medio camino. Con el corazón en la garganta. Cuando volvió, su rostro había cambiado. Más tenso. Más apagado. ¿Todo bien? Pregunté, sintiendo el vacío llegar antes que la respuesta. Era mi papá. Necesito irme. Después te cuento. Y no volvió a hablar del tema. Ni ese día. Ni los siguientes. Yo tampoco lo hice. Guardé mis palabras. Enterré mi confesión. Y me repetí que ya habría otro momento. Pero en el fondo, sabía que ese instante había sido el nuestro. Y lo habíamos dejado escapar. Capítulo 5. La noticia. Una semana después de aquella tarde en la biblioteca, cuando estuve a punto de decirle todo, llegó la tormenta. Fue un martes. Frío. Lluvioso. Tomás no había ido al colegio y eso ya era raro. A la salida, lo vi esperándome junto a la reja. Con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Yo sentí el corazón encogerse, como si ya supiera lo que estaba por venir. ¿Podemos hablar? Me dijo, sin mirarme. Caminamos en silencio hasta una plaza cercana. Nos sentamos en un banco de madera húmedo. El viento olía a hojas mojadas y despedidas. Él suspiró largo. Bajó la cabeza. Y lo dijo. Nos mudamos a Madrid. En una semana. El silencio fue inmediato. Yo no lloré. Ni grité. Ni hice preguntas. Solo lo miré. Como quien observa cómo se parte en dos el suelo bajo sus pies. ¿Y cuándo ibas a decirme? Ahora, respondió. No quería que te enteraras por otros. Pero tampoco sabía cómo decírtelo sin sentir que, te fallaba. Me fallás igual, pensé. Pero no lo dije. Porque su rostro ya lo decía todo. Estaba tan roto como yo. O al menos eso quería creer. Pasamos esa semana con un nudo en el pecho. Ninguno hablaba de sentimientos. Solo nos aferramos al tiempo que nos quedaba. Risas forzadas. Bromas que no hacían gracia. Miradas que duraban demasiado. Y un reloj que no dejaba de avanzar. El último día de clases, nuestros compañeros organizaron una pequeña despedida en casa de uno de ellos. Una de esas reuniones improvisadas que parecen inofensivas hasta que dejan marcas que no se borran. No iba a ir. No tenía ánimo para fiestas. Pero Tomás me pidió que lo acompañara. Y yo, no supe decirle que no.
Esa noche, el aire olía a despedida y a alcohol barato. Las luces eran tenues. La música, nostálgica. Y nosotros, estábamos tan cargados de cosas no dichas que era imposible respirar con normalidad. Tomás bebió. No mucho al principio. Pero lo suficiente. Yo también. Quizás demasiado. En algún momento de la madrugada, terminamos en una habitación vacía, lejos del ruido. Él me miró con los ojos entrecerrados, vulnerables, como si por fin pudiera ver todo lo que yo había callado durante años. No quiero irme, si eso significa dejarte atrás, susurró, tambaleando un poco. Y antes de que pudiera pensar, me besó. No fue un beso casto. No fue un error. Fue todo lo que habíamos contenido, derramado de golpe. Esa noche, estuvimos juntos. No sé si fue amor, necesidad o la desesperación de saber que el tiempo se acababa. Solo sé que, en ese instante, sentí que el mundo entero cabía en su piel. Me quedé dormida abrazada a él, con el pecho lleno de miedo y ternura. Pero cuando desperté, él ya estaba levantado. Vistiéndose. Mirándome con confusión. ¿Dormimos acá?, preguntó, rascándose la cabeza. Me duele todo. Creo que tomé más de la cuenta. Y entonces supe la verdad. Él no recordaba nada. No el beso. No las caricias. No la noche que, para mí, fue el final de todo. Y yo, no tuve el valor de decírselo. Le sonreí. Sí, tomaste mucho. Nos quedamos dormidos hablando. Él rió, aliviado. Me abrazó y me dijo. No sé qué haría sin vos, Lucía. Y yo, no supe cómo decirle que ya estaba haciéndolo. Que ya se iba. Que ya me estaba dejando atrás. Capítulo 6. Lo que no dijimos. El día antes de su partida, el cielo amaneció gris. Una tormenta amenazaba, pero no terminaba de caer. Como si el clima supiera que algo importante estaba por romperse, pero no se atreviera a hacerlo. Pasé la mañana en mi habitación, mirando el techo sin pensar en nada y en todo al mismo tiempo. Tenía el corazón revuelto, el cuerpo cansado, la mente a punto de estallar. Él se iba. Y no sabía lo que habíamos vivido. No sabía que esa noche habíamos cruzado una línea imposible de volver atrás. No sabía que me había dado lo que más deseaba, y que, al despertar, lo había borrado con una sonrisa confundida. Yo tampoco supe cómo manejarlo. Tuve mil impulsos, llamarlo, escribirle, gritarle la verdad. Pero el miedo me paralizó. Miedo a que no lo creyera. A que pensara que era una invención de mi deseo. A que me negara, después de haberlo tenido tan cerca. Así que decidí escribirle. No para reprocharle. No para hacerlo sentir culpable. Sino para dejar mi corazón a salvo en algún lugar. Para no llevarme el peso de lo no dicho. Me senté frente a mi cuaderno más viejo, el que usaba desde que lo conocí, y escribí. Tomás. Te vas y no sé cómo procesarlo. No sé cómo volver a caminar por los pasillos sin buscarte con la mirada, ni cómo llenar los silencios sin tus mensajes nocturnos. No sé cómo ser yo, si vos ya no vas a estar. Lo nuestro siempre fue una cuerda tensa. Un hilo invisible lleno de cosas que no dijimos. Pero el silencio, Tomás, también cuenta historias. Y yo viví todas las nuestras en silencio. No sé si vos sentiste lo mismo. No sé si sabés lo que pasó aquella noche. No importa. Lo que importa es que yo sí lo recuerdo. Y fue real. Tan real que aún me arde la piel. No espero nada de esto. No busco respuestas. Solo quería dejarte esta parte de mí. Porque no puedo cargarla sola. Y porque no quería que te fueras sin saber. Que te amé. En cada mirada, en cada espacio compartido, en cada risa que no entendió nadie más. Te amé como se ama lo que se cree eterno. Y ahora me toca soltarte. Lucía. Asterisco asterisco. La doblé con cuidado. La metí en un sobre blanco sin nombre. Y fui a verlo. Su casa era un caos, valijas abiertas, cajas a medio cerrar, su mamá dando instrucciones entre lágrimas contenidas. Tomás me vio desde la puerta y sonrió. Pensé que no ibas a venir. Tenía que hacerlo, dije, tragándome la voz temblorosa. Salimos al jardín trasero. Nuestro lugar.
Donde alguna vez armamos una carpa con sábanas y pasamos la noche hablando de la vida, de los miedos, de lo que seríamos de grandes. Nos sentamos en el pasto húmedo, sin hablar. No sé cómo despedirme de vos, murmuró él. Siento que si lo hago, algo en mí se va a romper. Quise decirle, ya se rompió, Tomás. Solo que no lo sabes. Pero guardé silencio. Entonces le di el sobre. ¿Qué es? Algo que quiero que leas cuando ya estés allá. No antes. Me miró, sorprendido. ¿Una carta? Sí. ¿Y es triste? Es sincera, respondí, bajando la mirada. Él lo guardó en el bolsillo de su campera. Y me abrazó. Largo. Con fuerza. Con una necesidad que no entendí si era amor o miedo a dejarme atrás. Y después de ese abrazo, solo quedó esperar. A que el avión despegara. A que la carta cayera en sus manos. A que la distancia, de una vez, hiciera su trabajo. Yo no lloré frente a él. Pero esa noche. Lloré todo lo que me callé. Capítulo 7. La carta. Madrid era todo lo contrario a lo que Tomás había conocido. Ruidosa, apresurada, caótica. Llena de gente que no le decía nada, de calles que no le sabían ahogar, de rostros que no reconocía. Los primeros meses se movió como en automático, inscribirse en el nuevo colegio, sonreír por compromiso, fingir interés en cosas que le resultaban lejanas. Lo peor no era el cambio. Era la ausencia. Porque Madrid no tenía a Lucía. Y eso lo volvía todo distinto. A veces intentaba escribirle. Abría el chat, tecleaba un par de palabras, y las borraba. ¿Cómo le hablas a alguien que te regaló su mundo entero en una despedida, y vos ni siquiera sabés qué fue lo que rompiste? Tomás recordaba esa última noche con una niebla extraña. Sabía que algo había pasado. Algo intenso. Algo íntimo. Pero no podía reconstruirlo. Y Lucía nunca le dijo nada. Solo esa carta. Esa que, con el apuro de la mudanza, había quedado entre las hojas de su cuaderno viejo, guardada en el fondo de una mochila que no volvió a abrir. Hasta esa tarde. Habían pasado casi 6 meses desde su llegada a España. Era un sábado lento y silencioso. Había decidido ordenar su habitación, buscando distraerse del frío y la soledad que se le colaban en los huesos. Y entonces la encontró. El sobre blanco. Sin nombre. Sin fecha. Lo sacó con manos temblorosas. Como si su cuerpo supiera lo que estaba a punto de leer. Y su corazón no estuviera listo. Lo abrió. Desplegó la hoja. Y leyó. Primero en silencio. Luego en voz alta. Como si leerlo una sola vez no bastara. No sé si sabes lo que pasó aquella noche. No importa. Lo que importa es que yo sí lo recuerdo. Y fue real. Tan real que aún me arde la piel. Sintió que el aire se le escapaba. La noche. Esa noche. El beso. Las caricias. El cuerpo de Lucía entre sus brazos. Todo volvió como un golpe de mar. No, susurró, dejando caer el papel. Se cubrió el rostro con las manos. Recordó su voz al día siguiente. Su sonrisa tranquila. Su creo que tomé mucho. Y el modo en que ella lo miró en silencio, como si ya supiera que él lo había olvidado. La culpa le cayó como un puño en el pecho. Había amado a Lucía. La había amado en cada risa, en cada conversación de madrugada, en cada silencio que compartieron sin miedo. Y esa noche, la tuvo entre sus brazos. Y no lo supo cuidar. No lo recordó. Y ella, en lugar de echarle en cara su olvido, lo dejó ir. Tomás cerró los ojos y apretó el papel contra el pecho. El mundo se le volvió pequeño. Injusto. Como si acabara de perder algo que no sabía que tenía. Sacó el celular. Buscó su número. Escribió. Lucía, acabo de leer la carta. No puedo creer lo que hice. Lo siento. Lo siento tanto. No te olvidé. Solo me olvidé de mí esa noche. Y eso, me va a doler siempre. Pero no la envió. Aún no. Porque sabía que las palabras, ahora, no alcanzaban. Y porque sentía que algo tan profundo no merecía un mensaje en una pantalla. Así que guardó la carta en el cajón más cercano a su almohada. Donde pudiera verla todas las noches.
Y no olvidarse nunca más. De lo que cayó demasiado tiempo. Capítulo 8. Mensaje desde lejos. El mensaje llegó una tarde de marzo. Lucía estaba acostada con su hijo sobre el pecho, acariciándole la espalda, intentando calmarlo después de otra de esas noches eternas sin dormir. Tenía apenas 2 meses. Se llamaba Benjamín. Tenía los ojos oscuros de Tomás y su misma manera de fruncir el ceño cuando algo lo incomodaba. Lucía lo miraba dormir y a veces no sabía si reír o llorar. Aquel embarazo no fue planeado. Ni siquiera fue comprendido al principio. Las náuseas comenzaron una semana después de la partida de Tomás. La sospecha llegó con el retraso. La confirmación, con una prueba que temblaba entre sus manos en el baño. Y después de eso, el silencio. Él no llamó. No escribió. No volvió. Lucía había esperado. 1 mes. 2. 3. Hasta que, un día, se dio cuenta de que estaba sola. Y que, si el destino no lo trajo de vuelta, ella tendría que seguir igual. No le escribió. No quiso cargarlo con algo que cambiaría su vida para siempre. Él tenía sueños, una nueva ciudad, una familia que empezaba de nuevo. ¿Y ella qué tenía? Un corazón roto. Y un hijo creciendo dentro de su cuerpo. Lo amó desde el primer ultrasonido. Desde el primer movimiento. Desde la primera vez que escuchó su corazón latiendo. Benjamín le había dado un nuevo motivo para despertar. Para ser fuerte. Para luchar. Y aunque a veces la soledad dolía como una herida abierta, no se arrepentía. Hasta ese día. Ese día, su celular vibró. Y apareció un nombre que creía enterrado. Tomás. Tembló. Literalmente. Sus dedos sudaban. El pecho le latía como si algo adormecido hubiera vuelto a la vida. Abrió el mensaje. Lucía. Acabo de leer tu carta. Me destrozó. No puedo creer lo que pasó. No puedo creer que no lo recordara, y que me hayas dejado ir sin decir nada. Te juro que no fue por falta de amor. Yo te amaba, Lucía. Te amo todavía. Perdón. Por no estar. Por no preguntar. Por no buscarte antes. Perdón por no merecerte. Lucía leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Y lloró. No por rencor. No por nostalgia. Sino porque esas palabras, tan esperadas durante meses, llegaban tarde. Tomás aún no lo sabía. No sabía que del otro lado del mundo, había un bebé con su sangre. Que tenía su sonrisa cuando dormía. Que ya decía como si intentara llamarla. No sabía que ella se había roto cada noche sola. Que lo había defendido cuando todos preguntaban y el padre. Que había elegido protegerlo, a una costa de su propio dolor. Lucía se limpió las lágrimas, se sentó en la cama, con Benjamín en brazos. Y pensó, ¿se lo digo? ¿O lo dejo vivir en paz? Pero antes de decidir, acarició la cabeza de su hijo y susurró. A veces el amor más grande es el que se guarda en silencio. No respondió el mensaje. No aún. ¿Por qué ahora? Las decisiones no eran solo suyas. Capítulo 9. Años sin él. Ya no contaba los días. Contar solo hacía más real el abandono. Y el abandono dolía más que el olvido. Habían pasado 2 años desde la última vez que vio a Tomás. 2 años desde aquella noche en que todo cambió. Desde su partida. Desde su silencio. Sin respuestas. Desde la carta que ella escribió con el corazón desgarrado, y ya hace 1 año que escribió él y ella no respondió. Benjamín ya caminaba. Balbuceaba frases torpes y adorables. Tenía los mismos ojos que su padre. Esa mezcla entre cielo nublado y fuego callado. Cuando sonreía, Lucía a veces tenía que apartar la vista. No por falta de amor. Sino porque era imposible no ver a Tomás en cada gesto. Criarlo sola no fue fácil. Las noches sin dormir, los cambios, el miedo constante a fallar. Pero también aprendió a reinventarse. Lucía ya no era la adolescente dulce y callada que esperaba mensajes hasta la madrugada. Ahora era madre. Fuerte. Determinada. Con cicatrices profundas, sí, pero también con un amor tan inmenso que nadie más en el mundo podría entender. Los primeros meses fueron los más duros. Esperó.
Y esperó. Y esperó. Pero Tomás nunca escribió. Nunca volvió. Nunca preguntó. Así que un día, dejó de esperar. No porque lo hubiera dejado de amar, sino porque entendió que amar no era aferrarse, sino dejar ir cuando el otro no quiere quedarse. A miles de kilómetros, Tomás intentaba llenar vacíos con rutinas. Había terminado el colegio. Trabajaba a medio tiempo. Y se preparaba para empezar la universidad. Pero nada de eso le quitaba la sensación de que había dejado algo sin cerrar. Releyó la carta de Lucía decenas de veces. Cada frase le dolía como la primera vez. Y lo perseguía una pregunta constante. ¿Por qué nunca me respondió? Lo cierto es que lo había hecho. En silencio. Con una vida entera. Una tarde, su madre lo encontró mirando una foto vieja. Una donde él y Lucía reían en el pasto, con libros alrededor y el cielo despejado. ¿Cuánto hace que no sabes de ella?, preguntó su madre, con voz suave. Más de 2 años, respondió, tragando saliva. ¿Y no crees que ya es hora de volver a buscarla? Él no respondió. Pero esa noche, buscó vuelos. Y al día siguiente, compró uno. En Argentina, Lucía empacaba una pequeña mochila con galletas, pañales, una muda de ropa y 2 autos de juguete. Benjamín corría de un lado al otro, riendo. Era un niño feliz. Inocente. Ajeno al pasado que lo formó. Lucía lo levantó en brazos y le dio un beso en la frente. Todo va a estar bien, mi amor, susurró. Pero en el fondo, no sabía si era cierto. Porque aunque había aprendido a vivir sin Tomás, una parte de ella, muy en el fondo, aún no lo había soltado del todo. Y el destino, como siempre, preparaba el escenario. Porque él estaba por regresar. Y cuando sus caminos se crucen otra vez, nada volverá a ser igual. Capítulo 10. El reencuentro. 6 años. Eso fue lo que tardó Tomás en volver a verla. Cuando abordó aquel avión de regreso a Argentina a sus 19, con la carta de Lucía guardada como un tesoro entre sus cosas, pensó que la encontraría en cuestión de días. Pero se equivocó. La buscó por todas partes, redes sociales, antiguos amigos, profesores, vecinos. Lucía se había evaporado del mundo que compartieron. Nadie sabía dónde estaba. Se mudó, le dijeron. Justo después del colegio. No dejó dirección. No se despidió. Tomás volvió a Madrid. Con el alma cargada de silencios y con la idea fija de que, algún día, el destino los volvería a cruzar. Y mientras pasaban los años, se transformó. Dejó de ser el chico impulsivo y soñador para convertirse en el heredero de los de la Croix. Empresario joven, exitoso, poderoso. Manejaba inversiones, firmaba contratos, inauguraba edificios. Pero nunca dejó de preguntarse. ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca respondió? Y sobre todo, ¿qué más me está ocultando esa carta? Hasta que una mañana, ya con 23 años, regresó a Buenos Aires para una serie de reuniones de expansión de su firma. Era solo otro viaje de negocios. Hasta que lo vio. No a ella. A él. Un niño. De casi 6 años. Jugaba en la vereda de una librería modesta, empujando un camión azul con una rueda floja. Cabello castaño claro. Piel blanca. Y esos ojos. Esos ojos que Tomás conocía de sobra. Iba en su auto con chofer, absorto en su celular, cuando al pasar, algo, una fuerza imposible de explicar, le hizo alzar la vista. Y entonces lo vio. Sintió como el corazón le caía al estómago. Para. Frena ya. Dijo, sin apartar la mirada. El auto se detuvo en doble fila. Tomás bajó sin pensar, caminando hacia el niño con pasos lentos, como si cruzara un campo minado de emociones viejas. Y en ese instante, ella salió del local. Lucía. Sosteniendo unas bolsas. El cabello recogido con descuido. Una remera de algodón. Un rostro igual de hermoso, pero marcado por el tiempo. Por la vida. Por la maternidad. Lo vio. Y se detuvo en seco. Sus ojos se encontraron. Y el mundo, se quedó en silencio. Lucía no dijo nada. Tomás tampoco. Fue el niño quien rompió el momento. Mamá. Se me salió otra vez la rueda.
Lucía se agachó instintivamente, acomodando el camión. Pero cuando levantó la vista, él seguía ahí. Mirándola. Y luego, mirándolo a él. El niño giró hacia Tomás, curioso. Y en ese segundo, fue como mirarse al espejo. La misma mirada. La misma forma de apretar los labios al pensar. La misma expresión seria, aunque dulce. Y entonces Tomás lo supo. No necesitó confirmación. No necesitó lógica. Su cuerpo lo supo antes que su mente. Lucía, dijo, con la voz ahogada. ¿Es él? Ella tragó saliva. Sintió el corazón queriendo salirle por la boca. Apretó con fuerza la manita de su hijo, que seguía jugando sin entender nada. Y respondió con un susurro que temblaba. Sí, Tomás. Él es tu hijo. Capítulo 11. El temblor del reencuentro. Sí, Tomás. Él es tu hijo. Y con esa frase, el mundo se detuvo. Tomás no supo si el suelo tembló o si fue su cuerpo el que dejó de sostenerlo. El niño, sin entender nada, seguía jugando, completamente ajeno al huracán emocional que se desataba frente a él. ¿Mi hijo? Repitió él, casi sin voz. ¿Desde cuándo? Lucía lo miró, con los ojos húmedos y el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Desde siempre. Tomás retrocedió un paso. Lo miró. Lo volvió a mirar. Casi como si necesitara confirmar una y otra vez que ese niño, esa vida, esa historia, era real. Suya. Benjamín alzó la mirada, curioso. ¿Quién es, mamá? Lucía agachó la cabeza. Es, un amigo, amor. Vamos a casa. No. Quiero jugar. Protestó él. Tomás dio un paso hacia ellos. ¿Cómo pudiste no decirme nada? Lucía, ¿por qué? Su voz no era de enojo. Era de un dolor puro. Crudo. Un dolor que no sabía si llorar o gritar. Ella lo sostuvo con la mirada. Había tantas cosas en sus ojos, culpa, miedo, coraje, tristeza. Y una parte de amor aún intacta. No puedo explicártelo acá, murmuró. No delante de él. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Tomás, aunque ya sabía la respuesta. Casi 6, dijo ella. Nació en enero, del año siguiente a tu partida. Tomás sintió que le faltaba el aire. Ese niño tenía casi 6 años. Eso significaba que esa noche, aquella noche antes de su viaje, no solo cambió la vida de ella. Cambió la suya entera. Quiero verlo otra vez, dijo él, sin apartar la vista del niño. Lucía dudó. Benjamín la miró, confundido. Entonces, ella sintió con la cabeza y le dijo a su hijo. Benja, decile hola al señor. El niño lo observó con seriedad. Hola, señor, dijo, con su vocecita dulce. Tomás se agachó lentamente, para quedar a su altura. Hola, campeón. El niño le sonrió, mostrando un diente flojo. Y en ese instante, Tomás sintió el alma romperse. Porque en esa sonrisa vio su infancia. Su reflejo. Lo que había perdido. Y lo que todavía podía recuperar. Lucía se acercó y le puso una mano en el brazo. Mañana, ¿podés venir a las 5? Te espero. En mi casa. Sin escenas. Sin preguntas. Solo, para hablar. Tomás asintió. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que le apretaba la historia entera. Ella le dio una dirección escrita a mano en un papel. Y sin decir más, se alejó. Con su hijo en brazos. Y él se quedó ahí, en la vereda, viendo cómo se alejaban. Como el tiempo, finalmente, le devolvía lo que el silencio le había quitado. La dirección escrita a mano lo llevó a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Nada lujoso. Nada pretencioso. Pero con flores en la entrada y dibujos pegados en la puerta. Tomás llegó a las 5 en punto. El corazón le latía con fuerza en el pecho. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que nada volvería a ser como antes. Lucía abrió la puerta. Estaba con un llan sencillo y una blusa clara. El cabello suelto, los ojos tranquilos pero alerta. Pasa, dijo, sin adornos. Está con una vecina. Entró en silencio.
La casa era cálida, modesta, hogareña. En las paredes había fotos de Benjamín, en el jardín, disfrazado de superhéroe, pintando con témperas. En ninguna salía él. Y eso le dolió más que cualquier grito. Se sentaron frente a frente, en la mesa del comedor. Por unos segundos, ninguno habló. Hasta que Lucía, con voz firme pero suave, dijo: Lo primero que tenés que saber, es que no te lo oculté por venganza. Tomás asintió, pero el nudo en su garganta no bajaba. Te fuiste sin saber que esa noche, que nosotros, había sido más que un error de despedida. Yo supe que estaba embarazada 2 semanas después. Ya estabas en Madrid. No tenía forma de decírtelo, y cuando pensé en escribirte. No lo hiciste, interrumpió él, con voz apagada. ¿Por qué? Lucía bajó la mirada. Porque me dio miedo. Miedo de arruinarte la vida. De que volvieras por obligación. De que me miraras con culpa, y no con amor. Vos estabas empezando de nuevo, en otro país, con tus padres, tus estudios. Yo no quería convertirte en padre por mensaje. Tomás apretó los puños. Pero era mi hijo, Lucía. También era mío. Lo sé, dijo, conteniendo las lágrimas. Lo supe cada día que me tocó pararme sola frente a la cuna. Cada vez que preguntaban ¿y el papá? Cada vez que él se enfermaba y yo no sabía qué hacer. ¿Y nunca pensaste que tal vez yo sí quería estar? Sí, admitió. Muchas veces. Pero esperé. Meses. Esperé que llamaras. Que respondieras a la carta. Que volvieras. Y cuando no lo hiciste, aprendí a seguir sin voz. Silencio. Uno largo. Denso. Lleno de cosas no dichas. ¿Cómo es él? Preguntó Tomás, con los ojos vidriosos. Brillante. Terco. Curioso. Ama los camiones, los libros, y los perros. A veces canta solo en la ducha. Y cuando se asusta, me busca la mano. Tomás sonrió apenas. Y las lágrimas se le escaparon. ¿Y sabe algo de mí? Lucía negó con la cabeza. Sabe que su papá vive lejos. Que yo lo crié sola. Pero nunca hablé mal de vos. Solo, evité el vacío. Tomás respiró hondo. Lucía, yo lo quiero conocer. No por culpa. Ni por redención. Lo quiero conocer porque algo en mí despertó cuando lo vi. Porque no quiero perder ni un día más. Ella lo miró. Y esta vez, lo vio distinto. No era el chico que la hizo reír en los pasillos. No era el adolescente que la besó por primera vez bajo la lluvia. Era un hombre. Herido. Perdido. Pero honesto. Lucía se levantó, fue hasta un cajón y sacó una hoja de papel. Era un dibujo. Benjamín. Un árbol. Una casa. Y 3 figuras, una mujer, un niño, y un hombre sin cara. Esto lo dibujó hace una semana, dijo. Me preguntó si alguna vez iba a tener un papá de verdad. Tomás lo recibió como si fuera oro. ¿Puedo empezar de cero? Preguntó, con la voz quebrada. ¿Puedo intentar serlo? Lucía dudó. Pero luego asintió. No te prometo nada. No sé en qué va a terminar esto. Pero si querés conocerlo, mañana vení a las 6. Va a estar despierto. Y, le podés contar quién sos. Tomás cerró los ojos. Y en ese instante, sintió que algo dentro de él se volvía a encender. Un nuevo comienzo. O quizás, el verdadero inicio de su historia. Capítulo 12. El espacio entre nosotros. El reloj marcaba las 18:01. Tomás llegó 1 minuto tarde. La primera vez que deseaba tanto no fallar. Y justo ese día, el tránsito jugó en su contra. Llevaba una caja de madera envuelta en papel marrón. No un regalo costoso, sino uno pensado, un set de libros infantiles, autitos, y un camión azul, igual al que había visto días atrás. Lucía abrió la puerta. Vestía ropa cómoda y el cabello recogido en una coleta alta. Pasa. Está terminando la merienda, dijo, con una sonrisa suave, apenas un reflejo de lo que había sido. En la cocina, sentado en una silla alta, Benjamín tomaba leche con cacao mientras le daba mordiscos a una galletita. Mamá. Se me cayó la otra galleta en el vaso.
dijo, frustrado. Otra más, le contestó ella, divertida. Tomás se acercó despacio. El corazón le latía como tambor. No sabía cómo comenzar. ¿Le decía quién era de inmediato? ¿O solo se presentaba como un amigo? Benjamín lo vio entrar. Hola, señor. Hola, campeón. Te traje algo. Le ofreció la caja. El niño la abrió con cuidado, y sus ojos se iluminaron. Un camión igual al mío. Sí, respondió Tomás, agachándose a su altura. Me contaron que sos fanático de los camiones. Lucía los observaba desde la cocina, sin intervenir. No quería presionar. Ni apresurar nada. Benjamín agarró uno de los libros y se lo mostró. ¿Me lo lees? Tomás lo miró sorprendido. ¿Ahora? Sí. Mamá dice que si uno regala libros, también tiene que leerlos. Tomás rió, conmovido. Se sentó en el sillón, y el niño se acomodó junto a él, con total naturalidad. Como si su sangre lo reconociera, aunque la mente aún no lo supiera. Mientras leía, Benjamín apoyó la cabeza en su brazo. Y por primera vez en su vida, Tomás supo lo que era sentirse parte de algo más grande que él. Las visitas se volvieron frecuentes. Primero una vez por semana. Después 2. Tomás respetaba los tiempos. No forzaba preguntas. Jugaban, leía cuentos, lo acompañaba al parque. Hasta que un día, mientras caminaban, el niño se detuvo y preguntó. ¿Por qué no venís todos los días? Tomás respiró hondo. Porque estoy aprendiendo a estar. Antes, no sabía que tenía que hacerlo. Pero ahora, no quiero irme. Benjamín lo miró fijo. ¿Vos sos mi papá? La pregunta lo congeló. No venía de Lucía. No venía de un adulto. Venía de la pequeña voz de un niño que estaba armando su mundo con piezas sueltas. Tomás se agachó. Sí, Benjamín. Soy tu papá. El niño lo miró serio. Después bajó la cabeza. ¿Y por qué no estabas antes? Lucía, que estaba a unos pasos, se acercó lentamente. Tomás tragó saliva. Porque no lo sabía, mi amor. Nadie me lo dijo. Pero ahora que lo sé, voy a estar. Siempre. El niño no dijo nada. Solo se acercó. Y le tomó la mano. Esa noche, Lucía y Tomás se quedaron hablando en el balcón, mientras él dormía en su habitación. ¿Crees que puedas perdonarme algún día? Preguntó él. Lucía lo miró. No lo sé. Pero, creo que puedo dejar de culparte. Y eso ya es un comienzo. Tomás asintió. ¿Y crees que alguna vez podamos volver a ser nosotros? Lucía se quedó en silencio. La brisa movía su cabello, y el cielo comenzaba a oscurecer. No lo sé, Tomás. Pero algo es seguro, no quiero volver al pasado. Quiero construir algo nuevo. Si vamos a hacer algo, que sea desde la verdad. Desde este presente. Él sonrió. ¿Y si el presente tiene ganas de amarte otra vez? Lucía le devolvió la sonrisa, apenas. Entonces que lo haga despacio. Y con paciencia. Y en ese momento, por primera vez en años, no hubo heridas. Solo espacio. Para sanar. Y para volver a empezar. Epílogo. Y aún nos elijo. 3 años después. Un atardecer de otoño. El cielo teñido de naranja suave y el sonido de hojas secas bajo los pies. En el jardín de una casa cálida en las afueras, Benjamín, ahora de casi 9 años, corría con una cometa atada a su mano. Reía. Libre. Feliz. Papá. Más rápido, mira cómo sube. Tomás lo seguía desde el césped, jadeando pero sonriendo como nunca. Estoy viejo para esto. Bromeó. Tenés 30. No sos viejo. Gritó el niño, riendo. Lucía los miraba desde el porche, con una taza de té entre las manos. Sus ojos brillaban con calma. Ya no había culpa. Ni miedo. Había presente. Y amor. Tomás se acercó a ella, sudado y despeinado, y se sentó a su lado. Benjamín seguía corriendo entre los árboles, imparable. No sé cómo hiciste todo esto sola, dijo él, aún sin aliento. Lucía lo miró.
Ahora ya no estoy sola. Se quedaron en silencio por unos segundos. Cómodos. Cómplices. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó él. ¿Alguna fecha importante que olvidé? No. Todo lo contrario. Hoy se cumplen exactamente 3 años desde que me dijiste, si vamos a hacer algo, que sea desde la verdad. Lucía sonrió, enternecida. ¿Y qué somos ahora? Tomás entrelazó sus dedos con los de ella. Somos lo que sobrevivió al silencio. Somos lo que creció con los años. Somos lo que no se prometió nada, pero eligió quedarse cada día. Lucía lo miró, y lo supo. Lo elegiría otra vez. A pesar del dolor. A pesar del pasado. A pesar de todo. Y al fondo, Benjamín gritó. Mamá, papá, miren. Va a tocar el cielo. Ellos lo miraron. Y sin decirlo, supieron que ese niño era el milagro más grande que les había pasado. No por haber sido perfecto, sino porque los había transformado. Tomás besó la frente de Lucía. Gracias por no rendirte. Gracias por volver, respondió ella. Y así, con el viento moviendo las hojas, la cometa surcando el cielo, y las manos entrelazadas en un presente real. Terminó la historia. Pero empezó la vida. Dale like, comenta y comparte si alguna vez tu corazón también confundió amistad con algo más.